Libro Creciendo en Santidad. El papel que juega Dios y el papel que juegas tú, por Arcis Sproul. Capítulo 4. La seguridad de la salvación. Uno de los ingredientes más importantes para facilitar el crecimiento espiritual es tener la seguridad de la salvación firmemente establecida en nuestra mente. Existe una tremenda desventaja cuando se vive la vida cristiana en la incertidumbre de no saber dónde se halla uno respecto a Dios. Esa inseguridad te hace extremadamente vulnerable a los ataques de Satanás, el mundo y la carne. Es necesario tener claro que pertenecemos a Cristo. Al llegarnos este ofrecimiento de perdón gratuito por medio de la fe, no es preciso que busquemos la santidad por temor. En su lugar, la búsqueda de la santidad debería ser una respuesta de amor y obediencia de quienes han sido perdonados de manera gratuita. Cuando entendemos la riqueza de la gracia divina y nuestros corazones están llenos de amor, gozo y gratitud, ¿cuál será, pues, nuestra respuesta natural? Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo puedo agradarte? ¿Cómo puedo darte las gracias por la maravillosa gracia por la cual me has aceptado en el amado? Este es el único motivo legítimo para la búsqueda de la justicia. Cuando tratamos con el tema de la salvación, lo habitual en teología es contemplarla en su sentido más amplio y, a continuación, dividirla en todos sus elementos. En la teología sistemática denominamos esta forma de considerar la salvación el ordo salutis, que es, sencillamente, una forma elaborada de decir el orden de la salvación. La totalidad de la salvación está formada de partes individuales que se producen en una secuencia, de forma consecutiva. Empezamos nuestra vida cristiana cuando Dios insufla en nosotros la vida del Espíritu y hace que nazcamos de nuevo. De esta regeneración surge la respuesta humana de la fe y del arrepentimiento. Tan pronto como creemos en Cristo y nos arrepentimos de nuestros pecados, el siguiente gran momento en nuestra salvación es nuestra justificación. La justificación se encuentra en el comienzo de la vida cristiana, en el momento cuando creemos verdaderamente en Cristo. En ese instante, Dios acredita en nuestra cuenta la justicia de Cristo y somos declarados justos. Martín Lutero expresó este concepto con la frase simul justus et peccator. Estas 4 palabras en latín significan que somos justos y pecaminosos al mismo tiempo. ¿Cómo puede ser esto? A primera vista parece una contradicción, ¿verdad? Pero somos realmente justos en virtud de la justicia de Cristo que nos es dada. Dios te imputa la justicia de Jesús. Esta es la base de tu justificación. Sin embargo, por ti mismo sigues siendo un pecador. Es la idea completa de la doctrina protestante de la justificación. Dios no espera hasta que seamos dignos de salvación. No espera hasta que seamos santos para contarnos como justos. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. La justificación se produce en los albores de la vida cristiana, y al resto del proceso de salvación le llamamos santificación. La gran disputa del siglo XVI entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Protestante, en su forma más simple, era esta. Para Roma, la justificación le sigue a la santificación. Debe ser santificado antes de ser justificado con toda seguridad. El bautismo efectúa la justificación por medio de la administración del sacramento. Pero esto es algo temporal. Solo dura mientras perseveras en la justicia. Tan pronto como cometas un pecado mortal, debes conseguir la absolución.
tienes que experimentar la penitencia para volver a ser justificado. Pero solo permaneces en ese estado hasta volver a caer en un pecado mortal. De este modo, Roma también niega cualquier posibilidad de tener la certeza de la salvación en este mundo. Aparte de una revelación extraordinaria, inmediata, especial y directa de Dios respecto a que estás seguro en sus brazos, nunca puedes tener semejante certeza. Nunca sabes si mañana cometerás un pecado mortal, fallecerás y lo perderás todo. En la Iglesia Católica Romana no serás plena y definitivamente justificado a menos o hasta que seas santificado primero. Por otra parte, la doctrina protestante revierte el orden y afirma que primero somos justificados, como lo fue Abraham. En cuanto creyó, fue justificado. Pablo se extiende sobre este punto en Romanos 4. Ese es el principio del peregrinaje de fe. A continuación, la santificación es el proceso por el cual trabajamos en nuestra salvación, crecemos en gracia y somos conformados a Cristo. Incluso el término salvación es confuso, porque se usa en distintos sentidos en la Biblia. Fuimos salvos, somos salvos y seremos salvos. Somos justificados en el momento cuando creemos, pero eso solo es una parte de todo el proceso de la salvación. En este libro nos estamos centrando en el proceso de la santificación, progresar en nuestra vida espiritual. Desde esa perspectiva es imposible ser santificado a menos que uno sea primero justificado. Sin embargo, es posible ser justificado y no saberlo. Se puede estar en un estado de gracia y no ser consciente de ello. Cuando te esfuerzas en tu santificación, un peso opresor de angustia puede invadir tu vida cristiana en cierto sentido. El peregrinaje hacia la santificación, que es la lucha por la que se empieza, puede volverse de lo más gravoso. Resulta difícil pelear por la fe cuando estás viviendo todo el tiempo en un temor mortal de que tus esfuerzos no sean bastante buenos. A continuación, nos quedamos encerrados en un torbellino interior, que es uno de los estorbos más desalentadores para el crecimiento espiritual. Por esta razón, me preocupa profundamente que entendamos al principio de nuestra vida espiritual si de verdad nos encontramos o no en un estado de gracia. Seguridad verdadera o falsa. Cuando pienso en la seguridad de la salvación, considero 4 tipos de personas en el mundo. El primer grupo consiste en aquellos que no están en un estado de gracia, no son salvos, están fuera del reino de Dios. Llamémoslo no redimidos. No son salvos y lo saben. Son conscientes de estar fuera de la comunión con Dios. El segundo grupo consta de los que están en un estado de gracia y lo saben. Son redimidos y tienen claro que lo son. Tienen la seguridad de dónde se encuentran dentro de la comunión de Cristo. Al tercer grupo pertenecen, pues, aquellos que acabo de mencionar, los que están en un estado de gracia, pero no están seguros de ello. Son salvos y no lo saben. Ahora bien, estos 3 grupos de personas son muy fáciles de perfilar. No nos causa problema alguno. Es el cuarto colectivo el que lo confunde todo. Se trata de los que no son salvos, pero creen serlo. Esto arroja una sombra sobre la seguridad. Y es que, si afirmo saber que soy salvo, que tengo la confianza de ser redimido, ¿cómo sé que no soy de esas personas que, no siendo salvas, están convencidas de serlo? ¿Te has preocupado por esto alguna vez? Recuerda la crisis que se produjo en la vida de los discípulos mismos cuando Jesús estaba expresando una enseñanza de gran peso. Juan 6:66 declara: muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Algunos de su grupo de seguidores más devotos e íntimos se enrabiaron tanto por lo que su maestro estaba explicando que se marcharon.
Jesús le preguntó entonces a sus verdaderos discípulos: ¿queréis acaso iros también vosotros? Juan 6:67. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? No replicó: nos encanta lo que estás afirmando. Esos tipos no entienden de teología. Para empezar, nunca fueron redimidos. Si lees entre líneas, tal vez a Pedro no le gustaba lo que Jesús estaba declarando, y tampoco al resto de ellos. Pero adoptó un planteamiento muy práctico. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan 6:68. Esta es la idea que debemos tener clara antes de que exista esperanza alguna de progreso en la experiencia cristiana. Sin Cristo no podemos hacer nada. Tenemos que aclarar en qué punto está nuestra redención. Permíteme esta pregunta. ¿Cómo es posible que personas no salvas estén convencidas de que lo son? ¿Están confundidas respecto a los términos de salvación o en su propia autoevaluación? En su mayoría, el error que provoca la falsa sensación de seguridad procede de lo primero y no de lo segundo, es decir, de la comprensión errónea de lo que se requiere para ser salvo. Por esta razón, la Reforma fue una polémica tan violenta. Lutero entendió que el artículo sobre el cual la Iglesia está firme o cae, y el artículo sobre el que tú estás firme o caes, es esta pregunta: ¿cómo soy salvo? Una vez más, si queremos progresar en santidad, tenemos que saber en qué punto estamos con nuestro Dios. La doctrina dominante en la actualidad no es la justificación solo por la fe, ni la justificación solo por obras, ni la justificación mediante la fe más las obras. En nuestra cultura y en la iglesia de hoy prevalece la justificación por la muerte. Lo único que tienes que hacer para entrar al cielo es morir, porque se da por sentado que todo el mundo acaba yendo allí. A todos les encanta citar Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero, ¿qué declara el versículo siguiente? Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esto sigue siendo una buena noticia, ¿no es así? Pero ¿qué hay de Juan 3:18? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si algunas personas están condenadas, la peor suposición que podemos tener es la idea de que todos son salvos. También están los que creen ser salvos porque se creen lo bastante justos como para merecer la entrada al reino de Dios. Estos pueden dividirse en dos grupos. Primero están los que creen haber sido plenamente obedientes a la ley divina. Ha habido un movimiento a lo largo de la historia de la Iglesia que sigue todavía muy vivo en nuestra cultura de hoy. Se le llama movimiento perfeccionista o de santidad. Estos están convencidos de que, por una obra especial de gracia a través de lo que se denomina bautismo del Espíritu Santo, no confundir con la doctrina pentecostal más reciente, la persona puede llegar a ser verdaderamente perfecta ahora. ¿Qué opinaría Jesús de este movimiento? Piensa en el joven dirigente rico que acudió a Jesús con una visión informal, arrogante de la ley de Dios. Le formuló al Señor la misma pregunta que estamos presentando: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Lucas 18:18. ¿Y qué le respondió Jesús? ¿Acaso le indicó: lo primero que tienes que hacer es esto y lo segundo esto otro? No, sino que le enseña a este gobernante de qué trata toda la ley.
Les señala: los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Lucas 18:20. La respuesta del joven es: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Lucas 18:21. Jesús no le contesta: no, no lo has hecho. Él es mucho más sabio y perspicaz. Fue al fondo del asunto y le apuntó: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme. Lucas 18:22. Finalmente leemos: entonces, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Lucas 18:23. ¿Por qué pasó Jesús de la vida eterna y de la exposición de la ley al dinero? La idea de nuestro Señor no era enseñar que es obligatorio que todos los cristianos, si quieren entrar en el reino de Dios, deban prescindir de todos sus bienes mundanos. ¿Qué estaba haciendo Jesús aquí? El dirigente acababa de afirmar: he observado la ley desde que era un niño. De modo que Jesús empieza con el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23. En esencia, estaba manifestando: veamos si cumples la ley. Tu dinero es un dios. Deshazte de tu dinero. No podía hacerlo. Falló en el primer punto de la prueba. Y Jesús enseñó a aquel hombre algo de lo que exige la santidad de Dios. Dios es santo y reclama santidad en sus criaturas. Si algunos creen haber alcanzado esa santidad, han caído en el peor de todos los autoengaños. La única forma de creer ese embuste es rebajar los estándares de Dios, y es exactamente lo que hacemos. Y esto me lleva al segundo grupo. Están los que reconocen que no son perfectos, saben que son pecadores, pero dan por sentado que la membresía de la iglesia es su boleto al cielo. Se cuentan por montones esta clase de personas. ¿Te has preguntado alguna vez por qué crece la asistencia el domingo de Pascua y el domingo de Navidad? Bromeamos sobre ese porcentaje particular de la membresía de la iglesia que asiste como un reloj, lo necesiten o no un par de veces al año, y solo están ahí en esas ocasiones. ¿Para qué molestarse únicamente en esas 2 semanas de las 52 que hay? ¿Por qué actúan así las personas? Creo que es teóricamente posible que un cristiano regenerado caiga en semejante holgazanería en su crecimiento espiritual que descuide el medio de gracia, congregarse con los santos, y siga un patrón en el que no va a la iglesia más que 2 veces al año. Esto es concebible y es posible que, si formas parte de estos, sigas siendo en realidad cristiano. Pero, querido amigo, las probabilidades en contra son astronómicas. San Agustín afirmó que quienes no tienen la iglesia como madre, no tienen a Dios como padre. Cuando Cristo redime a su pueblo, lo coloca en su cuerpo, la iglesia, e impone una nueva obligación: juntarse en comunión con la comunidad cristiana. Por esta razón, uno de los medios más importantes de gracia es la participación en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo podría sobrevivir un cristiano sin esta participación? ¿Cómo podría alguien que ama de verdad a Cristo ausentarse de forma persistente y repetida de la comunión con los cristianos? Necesitas a la iglesia con desesperación. No puedes ser santificado sin la iglesia. Por supuesto, la iglesia no puede salvarte. La participación en la iglesia no es la base de la salvación. No fue la iglesia quien murió en la cruz por ti. No tiene el papel de redentor, sino que sirve al mediador. Es su cuerpo. Solo Cristo puede salvarte. Y la pregunta es: ¿confías en Él o estás contando con tu asistencia a la iglesia?
Todo el propósito de este libro consiste en proporcionarte formas de crecer espiritualmente. En este capítulo, estoy sosteniendo que no progresarás hasta que tengas la seguridad de tu salvación resuelta. En esta sección, he tratado únicamente el falso sentido de la seguridad. Hemos de tener claro en nuestra mente en qué punto está nuestra salvación y de dónde procede. Te estoy señalando todas las cosas en las que no confiar para tu salvación, porque hay muchas razones para identificarse con la Iglesia aparte del amor genuino por Cristo. Nuestra seguridad solo puede llegar cuando confiamos en Cristo exclusivamente para nuestra justificación. Permíteme expandirme sobre ello y comunicarte otras malas noticias. Tengo que preguntarte, ¿en qué estás confiando para la vida eterna? Si tu confianza está en la Iglesia, tienes problemas. Es una falsa sensación de seguridad. Si estás confiando en tu propia justicia, estás en un aprieto. Es una falsa sensación de seguridad. Si declaras, en lo que de verdad estoy confiado es en la gracia, ten cuidado con tu forma de entenderla. Nuestra cultura tiene una comprensión distorsionada de este concepto. Afirma, sí, solo puedo entrar al reino de Dios por la gracia de Dios. Reconozco que soy un pecador y que solo la gracia me salvará. Pero si Dios es verdaderamente misericordioso, sin duda me incluirá. Me lo debe. Esta es una trágica confusión de la justicia y la gracia. La gracia es cuando obtienes algo que no mereces. Dios no te debe su gracia. Una vez más, la salvación se produce al confiar tan solo en Cristo. Pero la siguiente pregunta que se ha de formular es, ¿en qué Cristo confías? ¿Conoces realmente quién es Él? Podemos recurrir a la cultura y encontrar 50 perspectivas diferentes sobre la identidad de Jesús, y suelen ser mutuamente exclusivas. Casi cada sistema filosófico de los últimos 500 años ha intentado aceptar a Jesús como portavoz. ¿Acaso es un revolucionario político, un auténtico héroe existencial o un maestro de valores? Estos son algunos de los énfasis que hallamos en nuestra cultura. El único Cristo que puede redimirte es aquel que existe de verdad, y el Cristo bíblico es el único que te redimirá si depositas tu fe en Él. Esta es la pregunta que te debes hacer en términos muy simples. Debes ir al meollo de las Sagradas Escrituras, entrar en contacto con ese Jesús bíblico e inquirir con toda la sinceridad posible. ¿Cuál es mi postura respecto a Él? ¿Cuál es mi relación con este Jesús bíblico? Sin embargo, cuando te hagas estas preguntas, consuélate sabiendo que Pablo y Pedro pecaron, y aún así tuvieron la seguridad de su salvación. La Biblia nos proporciona esta consolación desde el principio. Puedes saber que es posible pecar y seguir siendo cristiano. Simul justus et peccator. No te cuestiones. ¿Amo perfectamente a Cristo? En su lugar, pregúntate, ¿le amo de verdad? ¿Deseo el triunfo de Cristo? ¿Espero su venida con gozo? ¿Lo ves? A la persona natural le resulta imposible tener cualquier afecto religioso auténtico hacia Jesús. La persona natural está enemistada con Dios, como lo dice Romanos 8:7 y 1 Corintios 2:14. Algunos pueden estar enamorados de un falso Jesús, un Jesús de plástico, un Jesús que no existe. Están aquellos que afirman, sí, amo a Dios, y a continuación le definen como amor y misericordia, sin exigencia alguna. Y yo les pregunto, ¿amas la santidad de Dios o te enojas cuando hablamos de esta? ¿Amas su soberanía o esto provoca que te apartes? ¿Amas la justicia de Jesús? ¿Reconoces que Él es absolutamente digno de amor? ¿Quieres amarle aún más?
No puedes sentir ese deseo a menos que el amor de Dios ya esté en tu corazón, a menos que ya hayas sido vivificado por Dios Espíritu Santo. Romanos 5:5 y Efesios 2:5. Por tanto, no consideramos nuestro propio éxito ni nuestros propios logros. Fijamos los ojos en Cristo, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Hebreos 12:2. Satanás aparecerá sin duda para acusarte y robarte la paz. Está en su especialidad en la vida del cristiano, no como el tentador, sino como el acusador, como expliqué en el capítulo 2. Él te mortifica. Mira ese pecado, considera lo que has hecho. ¿Cómo puedes ser cristiano y actuar así? Cuando te acusa de esta forma, puedes unirte al apóstol Pablo y exclamar: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Romanos 8:33. Espétale a Satanás. Mi justicia está tan solo en Cristo. Puedes procurar la santificación con confianza y no quedar paralizado por la angustia, y puedes hacerlo por gratitud a Cristo, quien ya ha asegurado tu salvación. Si somos regenerados, Dios nos ha proporcionado paz y seguridad. No nos da una tregua frágil para empezar a blandir de nuevo su espada la próxima vez que resbalemos. La batalla ha acabado. Somos perdonados y purificados. Somos justificados. Ahora estamos siendo santificados. Recuerda, la santificación es tanto por fe como por justificación. Confía en la obra acabada de Cristo. De ahí procede nuestra seguridad, no de una autoevaluación arrogante, sino de confiar en Cristo para protegernos y salvarnos por completo. Esta es la pregunta: ¿en qué estás confiando? Confiar en Cristo es la única forma de tener la seguridad que necesitamos si queremos crecer en su reino. De modo que confía en Él, arrepiéntete de todos los pecados de los que seas consciente y camina en el gozo de tu salvación. La seguridad de la salvación. El pasaje de 2 de Pedro 1, versículos 1 al 11, es importante y relevante, porque nos proporciona un modelo bíblico para buscar la genuina seguridad de la salvación. Es una experiencia que podemos conocer. De hecho, los autores bíblicos quieren que lo sepamos y lo aceptemos. Pedro inicia su carta con estas palabras: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. 2 de Pedro 1:1. ¿Puedes ver cómo está aludiendo ya a lo que hemos recibido en términos de la justicia de Cristo por medio de la fe? Llega a ese tema de forma inmediata y prosigue: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegáis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Versículos 2 al 4. Suena similar a la forma paulina de distinguir entre las obras y los deseos de la carne, como vimos en Gálatas 5, versículos 17 al 21. Pedro vuelve ahora su intención al fruto. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Versículo 5. Esto nos recuerda a lo que Santiago escribió: la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago 2:17. La fe es el único medio por el cual estamos unidos a Cristo.
es donde recibimos todos los beneficios de nuestra salvación. Una vez más, aunque la justificación es solo por la fe, jamás permanece sola, produce amor y buenas obras. Si tienes una fe verdadera, es preciso añadirle algo, y es la virtud. Esta se convierte en el fruto de la fe, no en su causa ni en las bases de nuestra justificación. Presta atención a esta lista. Es el fruto de la vida espiritual. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vida muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 9. Existe una medida de olvido en nosotros cuando no somos diligentes en la búsqueda de la virtud, de la piedad, del afecto fraternal y estas otras virtudes enumeradas por Pedro. Quiero que hagamos una pausa en la locución conjuntiva, por lo cual. Al principio del versículo 10, siempre que te tropieces con por lo cual, deja que sea una alarma para tu mente que indique una conclusión que sigue a las premisas anteriores. Suele introducir un verbo y señala una llamada a la acción, como algo que debemos aprender, saber o hacer. ¿De qué se trata aquí? Pedro escribe, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 1, versículos 10 y 11. Si Cristo entrara hoy en tu casa y te enseñara cómo evitar caer, ¿te interesaría? ¿Estarías dispuesto a hacer esas cosas? La seguridad de la salvación no es un añadido final, poco científico a la doctrina de la santificación. Es fundamental y básica para el crecimiento espiritual. Pedro acaba de proporcionarnos una lista de virtudes similar a la de Pablo respecto a los frutos del Espíritu, y nos ha llamado a esmerarnos. Esta atención es necesaria si esperamos hacer que nuestro llamado y nuestra elección sean seguros. Observa que Pedro no está aconsejando sean diligentes para provocar o efectuar su elección. En su lugar, quiere que confirmes lo que ya ha sucedido. Quiere que tengas la seguridad de hallarte verdaderamente entre los escogidos. No des por sentado que estar seguro de tu elección signifique, a la fuerza, que estés siendo arrogante. Pedro nos hace el encargo apostólico de ser diligentes para que nuestra vocación y nuestra elección sean firmes. La seguridad de la salvación no es sencillamente una opción de lujo para el cristiano. Tu deber es procurarla. No es una obligación que deba llevarse a cabo tras 25 años en la fe. Esto es importante en el fundamento mismo de tu caminar cristiano. Soluciónalo para que cuando reposes la cabeza en la almohada por la noche, sepas que te encuentras en un estado de gracia. Podemos descansar de verdad, sabiendo que estamos reconciliados con Dios, que tenemos paz con Él, que podemos acceder a su presencia. Tales seguridades son alimento sólido para el alma cuando buscamos crecer en la obediencia
y en la justicia.